Buenos días, público presente, colegas miembros de la comisión. Hoy nos hemos reunido en Copepod el 3 de septiembre del 2020 a las 9 horas. Nos hemos reunido para dar inicio a este trabajo de titulación del señor Carlos Bernal. A continuación, el alumno Carlos Antonio Bernal Navarrete presentará su tema denominado Uso de Robótica Educativa en Establecimientos Rurales de la Región de Atacama. Este trabajo de titulación ha sido presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero Civil en Computación Informática bajo la modalidad de apoyo a la investigación científica en la línea de Informática Educativa. Carlos, tienes 25 minutos para exponer tu trabajo de titulación. Posterior a ella, deberás contestar las consultas de la comisión evaluadora, la cual estará compuesta por el profesor John Castro Llanos, el profesor Dante Carrizo Moreno y quien les habla, Naur Meléndez Araya, en calidad de profesor guía. Carlos, empieza cuando tú quieras. Le recomiendo a los asistentes mantener las cámaras y micrófonos apagados para tener una comunicación más fluida durante el transcurso de la presentación. Carlos, cuando tú quieras. Ok. Bueno, buenos días a todos los presentes y en especial a la comisión. Mi nombre es Carlos Bernal, soy profesor guía en Naur Meléndez y como él mencionaba anteriormente, voy a hacer la presentación de mi trabajo de titulación en conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero Civil en Computación e Informática bajo la modalidad de apoyo a la investigación científica en la línea de investigación de Informática Educativa. Mi trabajo de titulación lleva por nombre Uso de Robótica Educativa en Establecimientos Rurales de la Región de Atacama. Para esta presentación utilizaremos la siguiente agenda. Llevaremos la introducción, definiremos los antecedentes generales, veremos la investigación desarrollada y para terminar las conclusiones. Comencemos con la introducción. Hoy en día, aprender es una experiencia conectada. La humanidad está más conectada que nunca. Aún así, existen muchos lugares en el mundo donde el uso de las TIC todavía es considerado un lujo. Las tecnologías y su aplicación en la educación se han encontrado hace bastante tiempo. Recordemos que hemos visto pasar por las aulas, televisores, radios, material didácticos, videos, etc. En la actualidad nos encontramos con la facilidad de usar diversos medios tecnológicos. Existe un creciente interés por incorporar las enseñanzas de la ciencia de la computación, el pensamiento computacional y la programación en los sistemas educativos, fundamentado en el aporte al desarrollo de habilidades de resolución de problemas y competencias del siglo XXI, tales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. La robótica educativa tiene su origen en el constructivismo y es un instrumento de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamentales para los desafíos de la nueva era. Para esta investigación, el robot elegido fue el Lego Mindstorm EV3, debido a que cuenta con un sistema sencillo, pero que permite la construcción de diseños más sofisticados, adaptables a distintas edades y a etapas educativas. Las escuelas rurales tienen múltiples barreras, como la falta de infraestructura, la capacitación de los docentes. Por lo tanto, sus estudiantes tienen muchas menos oportunidades para acceder a estas tecnologías, generalmente obteniendo resultados más bajos que sus pares urbanos. Esto influenciado por la calidad del servicio educativo que reciben. Es así que la investigación realizada tuvo por objetivo desarrollar un estudio de uso y aceptación de robótica educativa para el desarrollo de habilidades cognitivas digitales en estudiantes de establecimientos rurales de la región de Atacama. Para poder llevar a cabo este objetivo, fueron definidos los siguientes objetivos específicos. Primero, realizar un estudio sobre uso de robótica educativa y modelos de aceptación tecnológica. En segundo, diseñar experiencias piloto de robótica educativa para ser utilizadas en establecimientos rurales. Tercero, evaluar la inclusión de experiencias de robótica educativa en establecimientos rurales intervenidos. Y como cuarto objetivo, difundir los resultados de esta investigación. Los objetivos específicos planteados anteriormente son verificables mediante los siguientes resultados. El primer objetivo, con la definición y la selección de un modelo de aceptación tecnológica. El segundo, con la caracterización y contextualización del uso de robótica educativa en las escuelas rurales.
El segundo objetivo, con el diseño de actividades y medios de evaluación de robótica educativa para su utilización en establecimientos rurales de la región de Atacama. El tercero, con el ensayo de la propuesta en casos de estudios reales para ilustrar y recopilar datos para su posterior análisis. Y el cuarto objetivo, con artículos presentados en congresos relacionados con la temática. El desarrollo de este trabajo de investigación fue gracias al financiamiento del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, mediante los concursos de proyectos de desarrollo institucional, en conjunto con el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Atacama, mediante la ejecución de los proyectos ATA 1604 y ATA 1706. Ahora definiremos los antecedentes generales de esta investigación. Primeramente, la metodología de investigación-acción. Esta se define como una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La intervención se basa más en la investigación que en la acción, debido a que implica una indagación disciplinada. El gran reto es lograr la validez del estudio, por lo que algunos autores argumentan que esta metodología proporciona una comprensión más profunda de los fenómenos organizacionales, generando información teórica sobre la base de la acción en las organizaciones. Esta metodología puede recopilar información de forma cualitativa, cuantitativa o mixta, y a diferencia de metodologías más tradicionales, el observador puede interferir en el caso de estudio, razón por la cual fue seleccionada para el desarrollo de este estudio. El término metodología de investigación-acción fue utilizado por primera vez en el año 1944 por el autor Kurt Lewis, y es ampliamente utilizada en el área de la educación. El modelo de aceptación tecnológica. Nuestra investigación utiliza TAM como modelo base, el cual se fundamenta en el TRA y en su metodología de valores esperados. TAM utiliza variables estables y genéricas que pueden predecir, al igual que el TRA, las conductas de las personas, pero enfocadas a la incorporación y adopción de una nueva tecnología. TAM utiliza 4 variables básicas. Estas son actitud hacia el uso, el AU, en el grado que corresponde al grado en el cual una persona cree que utilizando un sistema particular lo destacará a él o a su rendimiento en el trabajo. La facilidad de uso, el FU, el grado en el cual una persona cree que utilizando un sistema particular se librará del esfuerzo. La utilidad percibida, el UP, se refiere al grado en el cual una persona encuentra una actividad placentera al utilizar la tecnología. Y la intención al uso, el IU, que corresponde al grado en el que una persona ha formulado planes conscientes para el desarrollo de alguna conducta futura. Aun cuando se han derivado nuevas versiones a partir del modelo TAM original, como el TAM 2, que se encuentra a su izquierda, y el TAM 3, que se encuentra a su derecha, se ha optado por utilizar el modelo TAM clásico, o TAM 1, debido a la característica exploratoria inicial del estudio realizado. Se espera en un futuro poder ampliar la investigación, incorporando nuevas variables que son consideradas en las nuevas versiones de TAM. Educación y constructivismo. Para Papert y Piaget, los principales autores del constructivismo, el mejor aprendizaje no se encontraba en los mejores maestros, con las mejores maneras de instruir, sino que estaba en proporcionar a los estudiantes las mejores oportunidades para construir el conocimiento. Según ellos, los estudiantes aprenden mejor cuando se involucran por periodos de tiempo prolongados a construir productos significativos o productos por lo que tengan un interés mayor. La educación constructivista adopta este cambio conceptual, enfocándose en la creación de estas oportunidades y dejando de lado la tradicional transferencia de información docente-alumno. Es así que el rol que juega el docente constructivista es en un principio el rol de un mediador, pero a medida que transcurre el proceso, el rol del docente pasa a ser el de un facilitador. La enseñanza centrada en el docente se sustituye por la asistencia al estudiante, sus descubrimientos a través de construcciones que le permitan comprender y entender problemas de manera práctica. Las TIC y la educación.
La incorporación de las TICs en la educación brinda nuevas herramientas para el aprendizaje. Se espera que un estudiante sea capaz de aprovechar responsablemente el uso de las TICs en el uso de la información, al gestionar su comunicación y aprendizaje. Pero las escuelas rurales tienen más dificultades para llevar a cabo estos cambios, debido generalmente a las dificultades que conllevan las aulas multigrado. La educación rural. El área rural es un espacio geográfico con identidad, cuya actividad económica son generalmente la de crecimiento o de supervivencia, donde la cultura y la tradición facilitan la afiliación de su territorio. Actualmente en Chile existen 3.524 escuelas rurales, correspondiendo al 30% de todas las escuelas del país. De ellas, el 51.8% corresponde a escuelas unidocentes con matrícula con menos de 10 estudiantes. El 21.2% de las escuelas cuenta con matrículas de 11 a 20 estudiantes. El 18.5% solo escuelas con 21 a 50 estudiantes. Y el 8.5% cuenta con escuelas con matrículas superiores a los 50 estudiantes. Es así que los estudiantes rurales generalmente obtienen resultados más bajos que sus pares urbanos, por la calidad del servicio educativo que reciben, y sumado a los problemas de infraestructura, servicios, equipamientos y capacitaciones de los docentes. La ruralidad es un factor tradicional de marginación en la educación, y la falta de acceso a Internet persiste aún hoy como una barrera en América Latina. La robótica educativa es más que montar robots. Los estudiantes deben ser capaces de seguir indicaciones y tomar decisiones juntos para construir programas y resolución de problemas. Aún así, son pocas las escuelas que la tienen implementada formalmente en su currículum, siendo mayoritariamente desarrollada como una actividad de carácter extraescolar. Su implementación proporciona mejoras en la creatividad e imaginación, por lo que los estudiantes aprenden a dar soluciones más innovadoras. Sin embargo, no podemos suponer que solo la tecnología por sí sola mejorará de forma automática el aprendizaje. Ahora continuaremos con la investigación desarrollada. Para la investigación desarrollada se planteó la siguiente hipótesis. Se considera que la aceptación y uso de robótica educativa influyen positivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas digitales en los estudiantes de educación básica de las escuelas rurales, de la cual derivaron las siguientes hipótesis TAM. Primero, la facilidad de uso percibida influye sobre la actitud hacia el uso de la robótica educativa. En segundo, la facilidad de uso percibida influye sobre la utilidad percibida de la robótica educativa. Tercero, la utilidad percibida influye sobre la actitud hacia el uso de la robótica educativa. Y cuarto, la actitud hacia el uso influye sobre la intención de usar la robótica educativa. Metodología e instrumentos de evaluación. La metodología y didáctica utilizada inicia con la conformación de equipos, donde el docente a cargo del curso agrupa a los estudiantes con habilidades complementarias y preferentemente que no hubieran interactuado previamente. El desarrollo de las actividades. Esto es relacionado con el desafío robótico a resolver, así como el trabajo en equipo, debiendo definir los estudiantes los roles que cada uno tomará, además de la correspondiente planificación de las tareas necesarias. Dentro de la evaluación, contamos con los siguientes instrumentos de evaluación. Primero, la entrevista, la cual permite identificar a los estudiantes en las temáticas las deficiencias de los estudiantes en las temáticas abordadas, buscando oportunidades de mejora, así como medir su percepción en relación a su aprendizaje individual y el de sus compañeros de equipo. Una rúbrica, la cual permite identificar las habilidades que evidenciaron los estudiantes como resultado de la experimentación. Y una encuesta de salida, la cual busca medir la percepción que tienen los estudiantes al culminar la experiencia desarrollada. Este elemento no es considerado subjetivo, dado que responde a lo que supone el estudiante aprendió durante el proceso, tanto en lo referente al uso del robot como al resolver los desafíos robóticos.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, en las dos primeras imágenes a su izquierda podemos visualizar la rúbrica utilizada, la cual se basa en las utilizadas por FIRST Lego League. A su derecha se encuentran dos imágenes que muestran la encuesta de salida en sus dos versiones, la más gráfica para los estudiantes más pequeños y la numerada para los estudiantes un poco más mayores. En esta última encuesta, esta fue diseñada para que las preguntas tributen a las variables TAM para su posterior análisis. Las primeras 3 preguntas tributan a la utilidad percibida, las siguientes 3 preguntas a la facilidad del uso percibido y las últimas 2 preguntas hacia la actitud hacia el uso. De esta forma, se pudo determinar la intención al uso de la tecnología y aceptar o refutar las hipótesis planteadas anteriormente. Las actividades de robótica educativa fueron realizadas en 3 escuelas básicas rurales de la región de Atacama. La Escuela Básica El Totoral, que se ubica en la localidad del mismo nombre, a 100 kilómetros al sur de Copiapó. Esta escuela es una escuela unidocente, con una matrícula de 7 estudiantes, y atiende a las necesidades educativas de sus estudiantes provenientes de la localidad, sus alrededores y de las caletas aledañas. La Escuela Paul Harris. Esta se encuentra a 24 kilómetros de la capital regional, en el poblado de Nantoco, perteneciente a la comuna de Tierra Amarilla. La Escuela Paul Harris cuenta con una matrícula de 61 estudiantes, en 3 cursos combinados, con 3 docentes, y atiende una extensión territorial aproximadamente de 100 kilómetros, desde el sector de Nantoco hasta la localidad de Los Loros. Y por último, la Escuela de San Pedro, que se encuentra a 26 kilómetros de la capital regional, y atiende las necesidades de su localidad y de los alrededores. En las actividades de robótica educativa, los estudiantes reciben una ficha con la descripción de la actividad, la cual tiene una duración aproximada de 30 minutos, donde deben resolver un problema de su entorno cercano. Por ejemplo, esta primera actividad llamada el rescate animal, la cual consiste en utilizar el asistente robótico para la captura y transporte de un guanaco herido en el Parque Nacional Panda Zúcar, el cual rehúye el contacto humano debido a experiencias con cazadores furtivos. Otro ejemplo de actividad es la limpieza de las playas, en la cual debían recoger la basura en la menor cantidad de ciclos posibles. En ambos casos, los estudiantes toman el rol de equipo experto en robótica a la búsqueda de poner a prueba el asistente robótico que diseñaron. En esta tabla podemos ver las instancias de la encuesta diseñada, con las respuestas de los estudiantes. Y esto nos sirvió lo cual nos permite realizar la comprobación o refutación de las hipótesis. Primeramente, la hipótesis 1, que corresponde a la facilidad de uso percibida influye sobre la actitud hacia el uso de la robótica educativa. Y en la siguiente tabla podemos observar la relación entre las variables TAM, en este caso FU y AU, las cuales fueron calculadas a través del contraste estadístico basado en la distribución chi cuadrado, el cual nos permite determinar su dependencia o independencia. En este caso, podemos afirmar que se obtiene que la FU no tiene relación sobre la AU en la robótica educativa. Es decir, las variables FU y AU son independientes, difiriendo así de lo planteado por TAM, que indica que FU influye sobre AU. Esta situación inicial en la implementación de una nueva tecnología es esperable, debiendo a largo plazo esta relación perder importancia. Para la segunda hipótesis, la facilidad de uso percibida influye sobre la utilidad percibida, procedemos de la misma forma que la hipótesis 1 y podemos afirmar que, tras el análisis de los datos, se obtiene que la FU no tiene relación sobre UP, al igual que en la primera hipótesis, difiriendo nuevamente del planteado por TAM, que indica una influencia entre FU y UP. También esta situación puede ser dada debido al carácter introductorio e innovador de la propuesta. Esta relación es esperada en la etapa inicial, debiendo cambiar en el largo plazo. Para la tercera hipótesis,
la utilidad percibida influye sobre la actitud hacia el uso de la robótica educativa, procedemos de la misma forma descrita anteriormente, y podemos afirmar que, tras el análisis de los datos, se obtiene que existe una débil influencia de UP sobre la U en la robótica educativa. Los resultados obtenidos no son del todo concluyentes, ya que en la etapa inicial de implementación es coherente con lo planteado por TAM, y se espera que la relación entre el UP y AU se fortalezca en las etapas más avanzadas, donde la UP es más preponderante para los usuarios. Para la cuarta hipótesis, la captura de datos fue realizada de manera cualitativa, y en base a los testimonios recopilados y su posterior análisis, podemos afirmar que, en base a la información cualitativa obtenida de estudiantes y docentes, es posible inferir que el AU influye sobre la IU, cumpliendo así lo planteado por TAM. Los estudiantes han evaluado positivamente el AU y valorado su IU, al igual que los docentes que valoran positivamente el AU y la IU en el proceso de enseñanza. En consideración a lo anteriormente planteado y sumado a las observaciones y resultados obtenidos en la rúbrica, podemos afirmar que, tras la resistencia y temor inicial de dañar el robot, los estudiantes se habituaron a su uso, evidenciando habilidades técnicas y de trabajo en equipo para la resolución de problemas, así como los valores de inclusión, descubrimiento, competición y respeto. Pasando a las conclusiones. Logramos concluir que la robótica educativa es una propuesta creativa, pertinente para motivar los procesos de aprendizaje. Pero su verdadero uso eficiente y eficaz depende en gran medida del nivel de apropiación que presenten los estudiantes respecto a ello. Si bien se conocen los resultados de la robótica educativa en las aulas, son pocas las escuelas que la consideran como algo más que actividades extraescolares. La robótica educativa representa una opción motivadora que aventaja los procesos pedagógicos tradicionales centrados en el docente. Esta hace que los aprendizajes sean más atractivos, y a cambiar el enfoque a los alumnos, generando ambientes de aprendizaje, estos pueden poner en marcha sus ideas más creativas, aprendiendo a solucionar problemas y trabajando de manera colaborativa. En cuanto a su uso en escuelas rurales, se observó que tienen más dificultades para llevar a cabo estos cambios, debido generalmente a la dificultad que deben afrontar las escuelas multigrados y su capacidad para obtener los recursos necesarios. Por tanto, el desarrollo de estas actividades ayuda al desarrollo de habilidades cognitivas digitales. Al desarrollar este tipo de actividades, es necesario que las personas involucradas puedan interactuar entre ellas y con el robot cómodamente. Los profesores y estudiantes valoran positivamente la estrategia y experiencias desarrolladas, apreciando la necesidad de contar con este tipo de tecnologías. Los participantes se habitúan rápidamente a utilizar el robot, realizando interacciones altamente participativas entre pares y plenamente orientadas al aprendizaje y a la resolución de problemas, logrando motivar a los alumnos para que construyeran y programaran su propio robot, aplicando los conocimientos adquiridos durante el taller. Y por último, se confirma mayoritariamente lo planteado en la literatura respecto a las variables TAM y sus relaciones. Primeramente, reflejando el cumplimiento de las hipótesis planteadas, demostrando que la actitud hacia el uso influye sobre la intención de usar la robótica educativa, correspondiente a la cuarta hipótesis. En segundo lugar, se espera que las situaciones iniciales de la implementación pierdan importancia, como en el caso de las primera y la segunda hipótesis, o se fortalezcan en el caso de la tercera hipótesis, según sea el caso. Considerando lo anterior, se puede concluir que se cumplen los objetivos específicos, lo cual es evidenciado mediante los siguientes resultados. En primera, se definieron y se seleccionaron los modelos de aceptación tecnológica. Se realizó la caracterización y contextualización del uso de robótica educativa en las escuelas rurales. Se diseñó actividades y medios de evaluación de robótica educativa para su utilización en establecimientos rurales de la región de Atacama. Se realizaron ensayos de la propuesta en casos de estudios reales para ilustrar y recopilar datos para su posterior análisis. Y en especial, en el cuarto punto, artículos aceptados en artículos en congresos relacionados con la temática,
Se logró presentar un artículo con los resultados preliminares de la investigación en las 14ª Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento, la GISIC 2019, artículo presentado por mi persona en dicho evento, el cual se encuentra indexado en la base de datos Elsevier Scopus. Al concluir el estudio, se logró elaborar un segundo artículo, el cual fue enviado al 21º Congreso Chileno de TICS para la Educación, la TICSED 2020, la cual forma parte del 39º International Conference of the Chilean Computer Science Society, el SCC 2020. Para terminar, me gustaría dar las gracias a todos por la atención y si existe alguna duda o alguna consulta, este es el momento para realizarlas. Muchas gracias. Naur, Ahí, estoy con audio. Naur. Bastante. ¿Es posible tener una reunión en la comisión antes de pasar Sí. a las preguntas? Ah, ya. Ya. Deja abrir un Meet nuevo. Buenos días. Hemos vuelto. Carlos, Diga. como te indicaba, sigues grabando, ¿cierto? Sí. Para que vuelvas a grabar. Ya. A continuación, daremos inicio a la ronda de preguntas por parte de la comisión evaluadora. El primero en hacerlo será John Castro en su calidad de profesor corrector. Después continuará Dante Carrizo en la misma calidad como segundo profesor corrector y finalizaré yo como profesor guía. ¿Te parece? La idea es que podamos realizarle unas 2 o 3 preguntas al estudiante o lo que estimemos un poco necesario para poder hacerlo. ¿Tú inicias, John? Carlos, la idea es que los colegas te puedan ver a la vista, o sea, activa tu cámara para que te puedan ver, cuando respondas. ¿Está activa ahora o no se ve? No sé, a ver. Sí, se ve. Hay que... No, tienes que dejar de compartir la pantalla y habilitar la cámara. Ah, ya. ¿Ahora sí?
Sí, ahora me salgo yo. Bien, ya, ahora sí. Bien. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, darle enhorabuena por llegar hasta esta instancia después de tantos años de Tanto hay. estudio, de muchos años, sí, se entiende, es un camino bastante largo, pero lleno de aprendizajes. Eso, en primer lugar, darle enhorabuena. Muchas gracias, Bien, profesor. bien, sí. En segundo lugar, pues tengo aquí algunas preguntas. Eh, Trabajo bien interesante, con un buen contenido social, ¿no? Ayudar a la gente que está en las escuelas rurales, que como tú decías, tienen problemas de equipamiento, de conectividad y tienen una desventaja clara frente a alguien que estudia en una ciudad y más si estudia en una institución, digamos, privada. Es una brecha bastante grande. Así que yo veo ese trabajo, se hace buenos aportes en ese sentido, ¿sí? Eh, yo quiero centrarme en los trabajos futuros. Tú comentabas acerca de agregar nuevas variables digamos que están siendo considerados o más variables que están siendo consideradas en las nuevas en las nuevas versiones de TAM. Y yo quería pedirte, por favor, si puedes dar algunos ejemplos de estas variables que se pueden incorporar. Bueno, los modelos TAM 2 y TAM 3 tienen incluyen muchas más variables de las que van en el modelo básico o en el TAM 1. Algunas de estas variables son, por ejemplo, las variables externas, las experiencias que tienen los estudiantes también se agregan al modelo, se agrega la relevancia del trabajo, también se agrega al modelo tiene una incidencia en el resultado final, que sería el uso del sistema. La calidad de la experiencia como tal también se considera como una variable. Bueno, existen los modelos TAM 2 y TAM 3 son mucho más complejos. Por lo tanto, todavía hay mucho que agregar, se puede agregar en un futuro a la investigación. Ya, bien. ¿Y has pensado tú en alguna variable especial que quieras incorporar, que tenga mayor relevancia? Bueno, yo en algún momento pensé que si es que cuando hacíamos la continuación de este trabajo, agregar absolutamente todas las variables que tiene el modelo TAM 2, pasar directamente a la siguiente versión y así obtener una mayor captura de datos y tratar de conseguir una respuesta un poco más precisa. Pero sería como en el contexto completo. No podría decir que una variable importa más que la otra porque la correlación entre ellas es lo más importante. No hay una variable que influya más que la otra, por así decirlo. Ya no sabes a priori, ¿no? Cuál vaya a afectar, entonces tienes que medirlas todas. Claro, para eso justamente es el modelo, para tratar de hacerla con todas las variables, tratar de obtener una respuesta. No sacar una o agregar una, además no se verían las interacciones entre ellas, entonces no serviría de nada. Solo agregar una o quitar una. Bien, vale. Vale. Y en esta misma línea, agregar estas nuevas variables, ¿de qué manera impactaría la investigación o el trabajo realizado? ¿Tiene un gran impacto, poco impacto? ¿Qué actividades de la investigación hay que cambiar? ¿O digamos, qué esfuerzo implicaría agregar estas nuevas variables? Creo que el mayor esfuerzo podría ser que se van a requerir una mayor cantidad de instrumentos de evaluación. En este caso nosotros utilizamos la rúbrica de evaluación que está desarrollada a partir de la que utilizan en la First Lego League, una encuesta de salida y la entrevista que solo consta son 3 6 7 8 preguntas para tributar las tres variables TAM. Los instrumentos de evaluación requerirían ser más complejos y las observaciones deberían ser más precisas, ya que se estarían buscando más cosas. Pero en lo que sería el desarrollo de las actividades o cambiar el alumnado o el contexto, lo único que habría que hacer sería agregar más escuelas y tratar de tener una cantidad de niños más grande de alumnos, que en este caso fueron de primero a cuarto básico, para poder extender más el modelo y tener una respuesta que sea un poco más precisa.
Ya, bien. ¿Y es un instrumento de evaluación, entonces habría que diseñarlos o, o hay, digamos, en la literatura, los modelos de TAN los incluyen? Por ejemplo, ¿ustedes cómo llegan a esos instrumentos de evaluación, los que utilizaron? La entrevista fue para poder hacer la captura de datos de forma cualitativa, que eso era una parte importante para nosotros poder desarrollarla. Utilizar esta metodología de una manera con datos mixtos, no solo cuantitativos o cualitativos, sino que hacer la investigación de una forma mixta en la captura de datos. Por lo tanto, la parte de la entrevista fue por ese lado. Lo que sería la encuesta de salida se desarrolló ya que la literatura de TAM propone ciertos lineamientos para poder desarrollar una encuesta un poco más compleja. Nosotros seguimos estos lineamientos y dimos y formulamos estas preguntas para tributar a las variables. Y la rúbrica lo mismo, la rúbrica se utilizó, ya contábamos con una experiencia de haber participado en la First Lego League y sabíamos que la rúbrica tenía estas ventajas de poder evidenciar lo que los alumnos aprendían en ese momento, o nosotros evidenciábamos que lo que sería, por ejemplo, el respeto o su capacidad de colaborar era evidenciable fácilmente y se podían registrar con esta rúbrica. Por eso fueron elegidas estas en específico. Ya, bien. Ya para terminar, ¿cuáles consideras tú que son las amenazas a la validez de tu investigación? ¿Qué aspectos amenazan la validez de tus resultados o sesgos? Eh, yo creo que una de las cosas más importantes y que de hecho es tanto una debilidad como una fortaleza es que las escuelas rurales tienen una baja cantidad de alumnos. La escuela del Totoral tiene una matrícula de 7 alumnos, entonces decir que esta muestra no, es imposible tratar de ir a tratar de tener una muestra muy completa porque no se tienen 1000 alumnos para poder hacer este ensayo. Hay escuelas con 7 alumnos, hay escuelas con 3 alumnos, eh, y son escuelas multigrado, entonces en el mismo salón hay niños desde primero básico, segundo, tercero, cuarto, entonces como una debilidad podría ser que la muestra es como, por así decirlo, un poco homogénea, pero es la realidad que tienen las escuelas rurales. Es imposible tratar de una escuela rural con 100 alumnos para poder hacer esta experimentación. Ya, entonces, ¿cómo harías para conseguir más estudiantes? A ir a más escuelas rurales. Sería eso, Ya, agregar más escuelas rurales para poder tener una muestreo un poco más grande. Pero reitero que si bien se pueden agregar más escuelas rurales, el tamaño de la muestra tampoco va a ser va a tener un crecimiento exponencial porque las escuelas rurales tienen pocos alumnos. ya, ya. Bien, por mi parte no más preguntas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, profesor. Dante, tu turno. Dante, Aló, Dante, te toca. ¿me oyen? Sí, Vale. Nada, decía que John se me adelantó un poco en las preguntas porque creo que ese es el fondo más complejo de la investigación. Yo recuerdo haber evaluado antes de TAM en alguna oportunidad cuando Cataldo lo trabajaba. Dante, se te corta. TAM 1, por decirlo, es que, a ver, por ahí, ustedes Sí, me dicen, sí. ya. Una de las cosas que tiene TAM 1 es justamente que preasume las variables y los parámetros, es decir, las variables independientes y las dependientes, y establece que todas las variables que no considera son parámetros, o sea, son estables entre toda la muestra. Y eso no es cierto, ¿ya?
cuando el modelo dice que hay ciertas variables que hay que evaluar y esas son las que en cierta forma pronostican cierta adopción o cierta aceptación de tecnología, está diciendo que para toda la muestra el resto de las variables se mantiene constante y eso no es cierto. Y como tú lo planteabas, en este tipo de situaciones con mayor razón, porque al ser de distinto grado ya te induce o te introduce una variable que no puedes controlar, ¿ya? Y que puede ser el real efecto sobre el resultado de la investigación. Entonces, yo siempre he tenido sobre TAM 1, desconozco cuáles son las variables que introduce TAM 2, y yo te quisiera preguntar en ese sentido, eh, si conoce cuáles son las variables de TAM 2, principalmente aquellas que pueden hacer discriminación entre los sujetos experimentales, y si no los conoces, ¿cuáles crees tú que debieran ser las variables que debieran adicionarse? Bueno, para lo que sería, para responder específicamente a la pregunta de si es que existen alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto año, que es una variable que efectivamente no podemos controlar, en el modelo TAM2 se agrega la variable de experiencia, que corresponde a la experiencia que tienen los usuarios con tecnologías similares, parecidos o similares, o tienen un conocimiento, un poco de conocimiento previo. Eh, pero aún así esta interactúa con otras variables. Entonces, agregar tal vez a única variable no sería al modelo no sería una correcta adición. Eh, por lo mismo, esa creo que sería como la variable que podría influir, que no es la más descontrolada dentro de esta investigación, que no se consideró, pero que se considera en los modelos TAM2. Y justamente eso podría ser un buen trabajo futuro para para esta línea investigativa, que no pudimos considerarla debido a que cuenta, para poder agregar esa variable en la investigación tendríamos que agregar otras variables que no consideramos o no vimos tan relevantes para lo que sería esta investigación como tal. ¿Alguna otra que se te ocurra? ¿Alguna otras variables que puedan tener esta impacto? Me parece que la más importante del modelo TAM2 sería eso. Creo que eso sería como lo que tendría un impacto más grande. De todas maneras, no trabajamos, si bien revisamos, hicimos un análisis de lo que sería el modelo TAM2, bajo mi juicio esa sería la variable más influyente. Las otras Por variables, ejemplo, ¿crees tú que una variable relacionada con el nivel socioeconómico de la familia o educacional de la familia también puede influir en el sentido de que aquellos que tienen más acceso, por ejemplo, a celulares o a tecnología pudieran ser más proclives a adoptar nuevas tecnologías? bueno, como opinión personal, yo creo que tiene una influencia, pero si es que revisamos un poco esta investigación, podemos notar que, por ejemplo, escuelas como el Totoral, en el sector llevaban 3 meses sin corriente eléctrica, solamente dependiendo de unos paneles solares. Entonces, si bien la realidad socioeconómica afecta entre diferentes escuelas, tal vez la escuela Paul Harry o la escuela de San Pedro tienen otras condiciones, son bastante estables entre los estudiantes de la misma escuela, debido Ya, a la localidad donde se encuentran. ya. Respecto a las limitaciones del estudio, ¿puedes mencionar, aparte de la que comentaste, John, algunas eh, limitaciones para poder confiar en los resultados que obtuviste? Algunas amenazas de que tienen que ver con la potencia estadística, por ejemplo, o con la generalización de resultados o la calibración de la medición.
En cuanto a lo que sería la parte estadística, el modelo de distribución de chi cuadrado para determinar las dependencias o independencias es bastante utilizado en esta clase de estudio. Su confiabilidad también es bastante alta, pero reitero que creo que la mayor amenaza y que prácticamente es como amenaza y fortaleza sigue siendo la cantidad de estudiantes que existen en las escuelas rurales. Eso, si el número fuera más grande, la confiabilidad de los datos claramente sería mayor. Aunque no sería, pero eso no es acorde a la realidad. Creo que esa definitivamente es la amenaza más grande. No, La chi cuadrado no tiene limitaciones de aplicación, no tiene, justamente relacionado con lo que dices, algunas precondiciones para que pueda ser aplicada, como por ejemplo normalidad de los datos, eh, homogeneidad y también la muestra. No, no tiene esas condiciones. mm, si bien la elección del chi cuadrado se hizo un estudio previo, en estos momentos no recuerdo específicamente si tiene una limitación. Pero cuando se hizo el muestreo, nosotros hicimos la revisión y no encontramos ningún problema para utilizarla en esta investigación. No encontramos con ninguna barrera que nos impidiera utilizarla. Así que si bien en este momento no recuerdo específicamente si la tiene o no, cuando se hizo la comprobación de los datos no nos vimos en en la situación de no poder utilizarla. Vale. No tengo más preguntas, Carlos. Ok. Carlos, me sumo a las felicitaciones de mis colegas por llegar a esta última instancia, después de un largo trabajo. Y mi pregunta va en el sentido de que este estudio escapa un poco al trabajo típico realizado por el resto de tus compañeros. Eh, ¿Cómo piensas tú que aporta esto a tu perfil de profesional? Y cómo, si es que si vieron o tuviste antecedentes previos de trabajos como estos relacionados similares a esto cuando se hizo la investigación. Bueno, esas son dos preguntas. En- Para la primera pregunta de cómo afecta esto a mi currículum profesional, bueno, Perfil profesional, ¿Mm? a tu perfil profesional. A mi perfil profesional. Eh, Durante esta investigación se tuvo que hacer uso de muchas herramientas y de todo, hacer capacidad de todo mi proceso formativo. Si bien el contexto es de robótica, la herramienta es robótica educativa y el contexto es escuelas rurales, esta investigación no tiene menos mérito que cualquier otro desarrollo de software o desarrollo web, es lo típico que se hace en la carrera. Creo que esta investigación abordamos temas bastante complejos y la perspectiva que tuvimos la perspectiva que tiene un ingeniero en informática versus, por ejemplo, un docente al realizar una investigación de esta clase es muy diferente. Por eso creo que tiene un gran impacto en lo que sería mi formación profesional. Y si es que existen trabajos previos, como mencionaba anteriormente, lo típico tal vez sea el desarrollo web o el desarrollo de una aplicación. Eh, me parece que existió un trabajo que usaba la misma herramienta, pero no difieren significativamente. Y bueno, el hecho que difieran también nos hizo realizar dos publicaciones, una ya indexada. Eso. Carlos, la otra pregunta, ¿podrías explicar un poco cómo se hace el cálculo de dependencia o independencia mediante la utilización del chi cuadrado? Quizás no te quedó muy claro cuando realizaste la exposición. Eh, para poder realizar el cálculo de la dependencia o independencia se hace la correlación entre las variables. Eso quiere decir que se tomaron todas las preguntas y se hizo un cruce, por así decirlo, para determinar dónde estaban dónde estaban concentradas la mayor cantidad de datos.
y en base a eso se calcularon las correlaciones. O sea, se hace un cruce de información entre variables y en base a ellas se hace el cálculo. Pero se determina algún grado de libertad al- Se determina un grado de libertad en lo que sería en este cruce de datos, que luego se compara con el cálculo de la correlación. En caso de ser mayor la correlación al grado de libertad, estas variables se consideran independientes, y en caso de ser mayor, se considera la dependencia. y por último, ¿cuál piensas tú que es tu mayor ganancia al realizar este tipo de trabajo y no haber optado por, como dices tú, algo más tradicional? Bueno, la mayor ganancia es haber, por lo menos desde mi perspectiva, tener una publicación indexada. Creo que algo que no todos los alumnos pueden lograr. Yo como alumno de pregrado ya tengo una investigación con indexación Scopus, un segundo artículo que está por validarse, ya fue enviado, falta todavía la respuesta del evento, pero creo que eso es algo que no, como alumno de pregrado, desconozco si hay algún otro alumno de pregrado que lo haya hecho. Creo que se va a ver muy bonito en mi currículum. Eh, Eso como crecimiento personal, esto fue muy importante para mí, y eso, siento que esa fue la mayor ganancia que tuve de esto. Apliqué todo lo que conocí en mi carrera para poder desarrollar esto, y fui capaz de concretarlo en una publicación, tal vez dos publicaciones, si es que todo sale como corresponde. Ok. No tengo más preguntas, colegas. Bueno, ahora el público nos espera un ratito. Como comisión nos retiraremos a la otra sala para poder liberar respecto a tus respuestas y poder determinar un veredicto final. Entonces, voy a esperar un rato. Dante y John, volvamos a la otra sala. Ok.
Aló. Carlos. ¿Sí? Carlos. Estoy aquí. Público. Ya. John, Dante, ¿están... ¿volvieron? Sí, yo estoy. Aquí estaba, ya estoy Ya. acá. Ya, Yo estoy ya. ya estoy. Ya. Que active la cámara, Carlos. Sí, Carlos, activa la cámara. Está grabando, ¿no? Sí, estaba ¿Está corriendo grabando, la Carlos? grabación. Está grabando la grabación. Ok. Ya. Bueno, Carlos, finalmente ha concluido esta última etapa de tu carrera como ingeniero civil en computación e informática, y tenemos el agrado de indicarte que has obtenido una nota final de titulación. Eso pondera la nota del trabajo escrito más la nota de la exposición del día de hoy. Has obtenido una nota final que será tu nota del ramo de actividad de titulación, que equivale a un 6,1. De acuerdo a esto, has aprobado tu examen de titulación y obtenido el título de ingeniero civil en computación e informática. Como profesor guía, muy gratamente con el trabajo por ti realizado, muy satisfecho con lo que has realizado, y soy el primero en presentar mis felicitaciones a nombre mío y del departamento. Invito a los presentes poder manifestarse, aunque sea por esta videoconferencia, para hacer las presentes felicitaciones a cada nuestro nuevo ingeniero del día. Muy bien, pues sí, como comentaba yo al inicio de la presentación, o cuando me tocó a mí hablar, pues enhorabuena. Muy bien por Carlos, que ya lo conozco hace algunos años. Así que muy bien, felicitaciones. Lastimosamente nos tocó pues en esta situación, que es un poco impersonal y que digamos que se pierde un poquillo ahí de lo que se percibe, no en un aula, ¿no? Se pierde ese detalle. Así que enhorabuena por esta... no se titula uno todos los días, ¿no? De ingeniería civil, y mucho menos se titula uno en una pandemia, y todo esto es una cosa muy, muy loca, muy sui generis, muy diferente, así que enhorabuena y espero que puedan celebrar aunque sea en familia, ahora en el 18, no sé qué permiso para reunirse con la familia, aprovechar, y enhorabuena, Carlos, muy bien, Muchas muy bien, gracias, profesor. adelante, te deseo los mejores éxitos en tu carrera profesional, que logres encontrar un buen lugar donde desempeñarte. También espero que tus percepciones hacia la carrera estén mejorando, y también pues lo que necesites, cuenta conmigo, ¿no? No necesariamente fue profe ya, cuenta conmigo si necesitan alguna asesoría o consulta o algo, pues yo te puedo ayudar con mucho gusto. ¿Mm? Además nos interesa seguir en contacto con los estudiantes que se titulan para poder hacer vinculación y demás. ¿Ah? Soy un enlace con la industria, con la empresa. Así que eso, reiterar mi enhorabuena y gracias por todo. Muchas gracias, profesor John. Como expectativa es Carlos, solo felicitarte por el logro. Ha sido un buen trabajo y que tengas un buen futuro. Muchas gracias, profesor Dante. El resto de los asistentes los invito también a presentar sus felicitaciones para que queden en el registro. Tengo entendido que está tu papá, Sí. algunos amigos. Está mi papá mirando. Bueno, yo quiero dar las gracias, primero que nada, antes de los demás, a usted como mi profesor guía. Fue muy importante durante mi proceso. Más que profesor guía, también lo considero un amigo. Así que muchas gracias, de verdad. Ahí están las felicitaciones del Palma. Bueno, y hemos concluido esta etapa. Has concluido tu etapa formativa. Ya tienes que volar por tus propias
propia alita. Y ha sido un placer y un gusto haber podido trabajar contigo, Carlos. Y te dejamos para que puedas compartir en familia y tranquilamente con el resto de tus amigos y familiares. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los presentes también. Bueno, hemos concluido esta grata instancia. A nombre de mis colegas nos despedimos como departamento y los dejamos para que puedan compartir su fiesta, sus celebraciones. Chao, chao. Chao, Muy bien. chao. Chao a todos. Muchas gracias a por la todos. asistencia. Chao, chao. Chao. Ya también me voy. Para que Bueno, compartáis ahí con felicitaciones. Saluda a tu mamá, a tu hermana, a tu papá y a todo el resto. Y no te pongas y te emocionaste, así que un poquito. tranquilito, no. Ya, voy a parar la Ya, grabación cago. ahora. Ya. Acuérdate. Ya, ok.